¿Fue culpable o inocente? El gobierno del general Velasco lo sentenció a muerte. Udilberto Vázquez, el último fusilado. ¿Qué tienes, Gilberto? Para hoy habrás nacido, Gilberto Vázquez. ¡Sáquenlos! ¡Ahí se han metido, carajo! ¡Fuego! Basada en la vida del santo del pueblo, Udilberto Vázquez, el último fusilado. Estimado docente, queridos compañeros, reciban el cordial saludo del Grupo 3 del curso de Derecho Penal del cuarto ciclo de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad les traemos el análisis de relevancia jurídica de una película muy especial ambientada en la década de los 60 y los 70 en nuestro país, un caso de la vida real, la cual se trata de la película Milagroso de Udilberto Vázquez. Está dirigida por Héctor Morreros. La historia nos cuenta sobre el caso de violación y muerte en un pueblito de Cajamarca, Chota, llamada Huambos. La trama nos muestra el encubrimiento y la autoculpa de Udilberto Vázquez por cubrir a su hermano. También apreciamos la manera como es que se administra justicia en nuestro país en aquellos tiempos y la forma como es que la policía lleva a cabo los interrogatorios, manera tal, ¿no?, violenta, y hace que los acusados prácticamente confiesen crímenes que inclusive no son autores de los mismos. Por lo cual también hemos podido apreciar cómo es la odisea que pasa Udilberto Vázquez desde su natal Huambos, pasando por Chota, luego a la ciudad de Cajamarca, en todos estos, ¿no?, donde se ven de manera competente en las autoridades competentes su caso. Inclusive, ¿no?, apelan a la ciudad de Lima y al final la sentencia, la cual recibe Udilberto Vázquez, es la pena de fusilamiento, ¿no? En ese sentido, de esa manera es que a él lo recuerdan y hasta el último momento él grita su inocencia, pero jamás él dio el nombre ni tampoco relató lo que había ocurrido realmente, ¿no? Siguiendo con el análisis, podemos extraer de la película el problema jurídico que manifiesta en el delito de violación sexual y muerte de la agraviada, con agravante de que la víctima era menor de edad. Entonces, en aquella época, sin los medios suficientes como para poder realizar las pericias que hubieran podido dilucidar el problema jurídico, la justicia se vio limitada a resolver el caso en base a las declaraciones de los testigos y lo del acusado, que dicho de paso se inculpó de los delitos para encubrir a su hermano. De acuerdo a la época, y más aún tratándose de una menor de edad, tanto la justicia como la opinión pública condenó a Udilberto Vázquez Bautista a la pena capital, lo cual en nuestros tiempos la ley ya no contempla. En ese sentido, podemos ver que la justicia no es correctamente administrada en los casos mediáticos. Con la temática referente al conflicto que se ve en la película y el accionar de los sujetos procesales, primeramente, para determinar si Udilberto Vázquez Benítez es culpable o no. Nosotros en el fondo sabemos de que Udilberto es inocente, sino que se inculpa hechos que él no ha cometido, pues, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad de proteger a su hermano? Pues, ¿no? Su hermano tenía carga familiar. Vemos también de que Udilberto es apresado, la policía lo agrede físicamente para que confiese, pues, ¿no?
que ha cometido estos hechos ilícitos. Comparece ante el juzgado de Chota, donde posterior a ello acepta su culpa, pues, ¿no? Después es derivado a Cajamarca para que comparezca en el juzgado penal ya en Cajamarca. Ya en Cajamarca vemos que su familia va a verlo, no tenían los recursos económicos necesarios. Es allí que se le asiste un abogado de oficio. Un abogado de oficio debemos tener en cuenta que el Estado te pone, pues, ¿no? Cuando tú no tienes los recursos necesarios para cubrir, pues, ¿no?, honorarios profesionales de un abogado. Vemos el contacto que tiene el abogado con la madre, donde le pregunta si es que Udilberto es inocente o no, pues, ¿no? La madre alega y dice que sí, pues, no, él es inocente, que no ha cometido ningún hecho ilícito. Posterior, el abogado va a visitar a la cárcel a Udilberto para preguntarle sobre estos hechos, pues, ¿no?, donde Udilberto solo menciona ser inocente. Ya en el proceso instaurado por el juzgado colegiado, porque es un juzgado colegiado, determina 25 años de pena privativa de la libertad para Udilberto, pues, ¿no? Como bien sabemos, en aquellos años se aplicaba lo que es el Código Penal de 1933 y el Código de Procedimientos Penales de 1940, pues, ¿no? No vemos mucha relevancia en el proceso o juicio, como se le llamaban en aquel entonces, del abogado. Tampoco no hay accionar de la Fiscalía en ese video, en ese proceso también judicial que se ve, solo del Poder Judicial, mediante el órgano colegiado, el abogado que no se ve comentar nada allí. Posterior a ello, de dictaminar la sentencia, el abogado habla con Udilberto, donde menciona de que van a apelar, pues, ¿no?, dicha sentencia ante la Corte Suprema de Lima, pues, ¿no? Posterior a ello, ¿qué es lo que determina la Corte Suprema? La Corte Suprema da su veredicto y menciona de que a Udilberto Vázquez Benítez se le va a aplicar la pena de muerte, pues, ¿no? En aquel entonces estábamos nosotros bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado, pues, ¿no?, un gobierno militar donde se aplicaba la pena de muerte, pues, ¿no? Udilberto fue el último sentenciado a pena de muerte, pues, ¿no? En la actualidad no se ve ello. Otro claro ejemplo que podemos ver de la justicia penal de los sujetos procesales en el caso de administrar justicia, ellos, temas de investigación, solo se basaban en supuestos, pero no determinaban una adecuada investigación, pues, ¿no? Es por ello la conducta, el accionar de los magistrados, pues, ¿no?, en el tema de declarar la pena de muerte, pues, ¿no? Eso sería todo de mi parte, gracias. La actitud que asume Udilberto Vázquez Bautista fue en protección a su familia, al hermano suyo directamente. Esta cruda y triste realidad es muy lamentable, pero a la vez heroico el accionar de Udilberto Vázquez Bautista, ya que él se autoinculpó inconscientemente por el delito de violación sexual, sin medir en las consecuencias que se le ocasionaban. Obviamente que dicha decisión suya fue coaccionado por los efectivos policiales, la PIP, en aquel entonces. Es muy luctuoso que las investigaciones en aquel tiempo, año 1970, eran muy precarias y drásticas. Es por ello que en la actualidad, 2022, no se ejecuta la pena de muerte. En sí, Udilberto Vázquez Bautista era un joven con mucha fortaleza, valentía, que primaba sus principios, viniendo de cuna humilde. Hoy por hoy se puede decir que ninguna persona asumiría dicha responsabilidad. Siguiendo con el análisis, mi persona le va a explicar sobre los aspectos jurídicos relacionados del hecho de un caso real de Udilberto Vázquez Bautista. Para empezar, diremos que en la época regía la Constitución de 1933, que prescribía la aplicación de la pena de muerte para los casos de traición a la patria, homicidio calificado y para todos aquellos otros delitos que señalaba la ley.
El legislador emérito en la permisión constitucional estableció también la aplicación de la denominada pena capital para los supuestos de violación sexual de menores. La sentencia se dio en Cajamarca a las 10 de la mañana, el 15 de agosto de 1970. Según el artículo 332, la Corte resuelve condenar al señor Vázquez Bautista a 25 años de prisión efectiva por el delito de violación seguida de asesinato en agravio de la menor. En primera instancia se impuso a Vázquez Bautista una pena de privación de libertad de 25 años, la cual apeló, elevándose el expediente judicial ante la instancia suprema, que reformó la condena en su perjuicio, algo prohibido en la actualidad, salvo que ambas partes impugnen, imponiéndole la pena de muerte. Esta es una de las razones por las cuales existe oposición a la pena de muerte. La posibilidad del error judicial, pero además para considerar que el Estado no puede poner fin a la vida de un ser humano, pues ello contravendrá su deber primordial de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, porque no se ha demostrado fehacientemente la disminución de los delitos que se pretenden erradicar por su ejecución, y porque en varios casos, en vez de solucionar los problemas, los agrava, al convertir en mártires a los ejecutados. Y así terminamos diciendo que el juicio de Udilberto en ese entonces no estaba prohibida la reformatio in peis, motivo por la cual la Corte Suprema le aumentó la pena de intercambio a pena de muerte. El grupo 3 les dice gracias por su atención. El grupo 3 les agradece por su atención prestada, esperando que haya sido de su agrado.